Buenas noches, John. Buenas noches. Puede empezar en 30 segundos, ¿listo? Perfecto. Aquí nadie más se va a conectar, ¿cierto? No, señor. Vale, perfecto. Todo por Facebook. Pasó, que no funciona. Bien, entonces comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es John Vengas. Soy de formación ingeniero mecatrónico y actualmente trabajo como desarrollador backend en mi megáfono. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Dame un momento. Perfecto. Por favor, regálenme un momento. Ya me van a pasar el chat para que comencemos con la clase. Dale un momento acá justo para que nos suene. Puedo hacer, evitar que suene. Bueno, listo. Bueno, por lo que veo, no hay muchas personas de momento conectadas, pero no importa. Bueno, yo voy a compartirles un archivo que
me van a hacer el favor ¿de qué? De colocar sobre los comentarios de esta pública, bueno, del chat en vivo que tenemos nosotros aquí en Facebook. Y por medio de este los invito a que por favor abran el archivo. Es este mismo que van a encontrar acá. Básicamente con el link que les envié, ustedes van a tener acceso a este Colab, que es básicamente una forma de poder abrir un archivo Jupyter de Python, y ustedes puedan también tener como toda la información de la mano con el motor de Google para poder, digamos, que correr absolutamente todo el código que está acá, ¿vale? Esto pues para extender la invitación de que si tienen problemas con Python y demás, pues acá queda mucho más sencillo, ¿ok? Bueno, como para mostrarles, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Solamente nos limitamos a colocar aquí repaso, abrir el archivo. Nos vamos a dar cuenta que, bueno, a hacer lo siguiente. Como pueden notar, pues ahí se queda. Para estos casos, lo único que tienen que hacer es o descargarlo y simplemente subirlo a Visual Studio Code, o en su defecto hacer lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, quiero que noten que acá yo estoy haciendo la descarga de lo que es el archivo, y este archivo yo lo necesito trabajar. Entonces, si ustedes cuentan con una cuenta de Google, van a poder hacer lo siguiente. Entonces, pues bueno, voy a abrir acá este correo de Gmail, en este caso. Voy a abrirlo con una cuenta mía. ¿Listo? En este caso, lo único que yo tengo que hacer es coger y subir el archivo. Entonces, en un momento mientras carga acá, abro Google Drive. Y muy bien, entonces ya después de que nosotros estamos acá en Google Drive, lo único que tenemos que hacer es coger y crear una carpeta. En este caso voy a colocar acá lo de la clase del día de hoy, que sería clase junio 3. En este caso entonces vamos a encontrar lo siguiente. Abrimos esa carpeta y vamos en este caso a añadir el archivo. ¿Cómo lo añaden? Pueden colocarlo acá como subir archivo, o si lo tienen aquí abajito, simplemente lo arrastran. Él se va a encargar de cargarlo y ya está. Después de que ustedes lo tienen, hacen doble clic y Google, por medio de Google Drive, les va a permitir abrir este archivo de Python, más enfocado en Jupyter, para, para poder, digamos, que trabajar con un notebook que, digamos, que comparte información muy importante como texto y demás para ello, ¿vale? Entonces, si quieren seguirme de esa manera, no hay ningún problema. Descarguen el archivo y trabajen conmigo. O si solamente quieren como mirar qué es lo que se realiza acá y, digamos, que entender algunas de las cosas que ustedes ven en la unidad 4, pues vale. Nada, cualquiera de las dos alternativas está bienvenida. Entonces, nada, vamos a comenzar. En este caso, bueno, yo les comparto este notebook. También, bueno, esto acá. Y acá entonces van a encontrar la siguiente información. Pues, si tienen alguna inquietud, con el mayor de los gustos les colaboro. Me pueden enviar un correo electrónico o me pueden contactar por medio de LinkedIn. Retomando entonces, vamos a hablar de los elementos que comprenden a esta parte de esta unidad. Quisiera, digamos, que resaltar el hecho de que el propósito era poderla realizar sobre todos estos temas, pero tengamos en cuenta que estamos muy cortos de tiempo y, segundo, hay mucho tema acá por recorrer. Ustedes ven esto en 3 sesiones, por lo menos, como mínimo, ¿sí? Más la resolución de dudas y demás. Entonces, lo que yo busco es que ustedes, en la medida de lo posible, se lleven una muy buena idea de esto, y el próximo lunes vamos a continuar con la siguiente parte, que ya tiene que ver con otros temas. Entonces les comento que de momento vamos a trabajar con el tema de cadenas de listas, listas de cadenas, listas de tuplas, tuplas en listas, etcétera, que son básicamente conversión de las colecciones que tenemos de datos en Python.
Por otro lado, entonces tenemos también acá la parte de características de Python para aprovechar el paradigma de programación funcional. Yo preferiría dejar esto más adelante debido a que vamos a estar trabajando con librerías más poderosas de Python, tales como son NumPy y Pandas. Tenemos también pues, la parte de la definición de las funciones de primera clase, sin nombre y de orden superior. Estas van de la mano como tal. Como digo, estas se explicarán posteriormente. Y tenemos estas otras que tienen que ver con la manipulación de colecciones y el de las decisiones generalizadas que les pueden servir para poder enunciar si digamos que el tratamiento sobre unas colecciones, digamos que todas fueron evaluadas y todas son verdaderas o todas son falsas. Entonces, digamos que esto lo que busca es tratar como ese tipo de información. Sin embargo, yo no creo que alcancemos a tocar como parte del tema de acá, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar primero de la parte de la conversión de secuencias y colecciones. Y vamos a partir de uno de los elementos que tal vez les ha causado también mucho problema, y es el tratamiento de los strings. Y es que uno siempre suele subestimar, digamos que el concepto como tal de lo que son los strings. Vamos a realizar una serie de conversiones asociados a el tratamiento de este tipo de colección. No sin antes, yo quisiera, y no sé si algunas de las personas que están aquí conectadas me podrían indicar si pueden ver bien la letra, porque en caso que no, entonces me paso al otro nodo. No, y primero preguntar si se está viendo mi pantalla. Hola. Bueno, no importa. Entonces vamos a continuar acá con este tema. Siento que la letra está como muy pequeña. Si me lo permiten, voy a compartir desde otro notebook que está mucho más grande. Así que este ya es el de mi equipo, mi máquina. Bueno, de acá pues yo tengo acá la tabla de contenidos y bueno, lo que estaba explicando justo ahorita. Empecemos con la parte de la conversión de secuencias y colecciones. Permítanme hago un poquito más de zoom para que puedan visualizar. Bueno, vamos a partir de lo siguiente, que es un concepto muy fundamental y es tal vez una de las cosas que poco se da cuando uno aprende Python. Principalmente lo he notado es cuando uno aprende Python en español. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta serie de conceptos muy importantes. Y es que nosotros encontramos que en Python nosotros tenemos una serie de variables conocidas como los contenedores. Y esos contenedores nos van digamos que, valga la redundancia, contener una serie de datos que pueden agrupar otra serie de datos. En este caso, entonces, vamos a trabajar con unos que van a tener un tipo, se les conoce como secuencias y colecciones. No sé por qué, creo que no estaba compartiendo pantalla. Discúlpenme, ¿por qué no se está visualizando? Listo, ya, perfecto. Entonces estaba señalando aquí que nosotros tenemos unas series de contenedores, las secuencias y las colecciones. En este tipo de secuencias y colecciones hay una serie de elementos que son bien importantes a destacar. Uno de ellos es el hecho de que las secuencias son un grupo de elementos con un orden determinístico. ¿Qué entendemos con esa definición? Básicamente que el orden en el que se almacenan viene siendo el orden en el que podemos llegar como a buscar esos elementos. Y bueno, de ese caso nosotros tenemos varios tipos de secuencias. Vamos a hablar de algunos de los elementos de las secuencias básicas y luego hablaremos de otras que vienen siendo las colecciones, que vendrían siendo los diccionarios y los sets. En ese caso, los diccionarios, las colecciones vienen siendo unos números de elementos que no poseen un orden determinístico. Entonces uno queda como, bueno, ¿y eso qué significa en la práctica? Básicamente que uno podría encontrar en un tipo de colección que el orden de los elementos que conforman
ese tipo de colección no van a estar organizados como nosotros esperaríamos. Van a tener también como una especie de funcionamiento, pero bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Por otra parte, bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia con algunos de los elementos básicos. En estos casos, vamos a empezar a hablar de secuencias. Y yo les voy a indicar, creo que no precisé cuáles son secuencias y cuáles no, pero vamos a darnos cuenta de una serie de cosas muy, muy importantes. Vamos a partir de los strings en los que vamos a encontrar que básicamente son un grupo de caracteres, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ese grupo de caracteres están concatenados y asimismo, porque están concatenados, los vamos a encontrar agrupados en un contenedor. Ese contenedor se les llama strings o cadena de caracteres. En este caso, vale la pena resaltar de que nosotros no trabajamos con Python sobre arreglos. Por lo general, solemos trabajar sobre cadenas. Esas cadenas se les conoce como string. Unas características fundamentales sobre ellas es que son inmutables, son indexadas, pueden ser recorridas y poseen operadores de pertenencia. Explicando así muy de reojo, estas definiciones nosotros encontramos que son inmutables en qué momento. En el momento en que nosotros cogemos y definimos un string y posteriormente a eso nosotros tenemos el deseo de querer modificarlo o redefinirlo. En el caso de querer modificarlo, de querer borrar algún elemento de ahí y demás, vale la pena resaltar de que digamos que internamente no funciona de esa manera. Si tú llegas a coger y a tratar de, digamos que coger solamente una serie de elementos de este string, digamos que quieres borrar esto, pues tú tienes que redefinirlo ya sea en la misma variable o en otra, ¿sí? Pero tú nunca vas a encontrar que estas son operaciones propias. Ahora bien, nosotros tenemos también, y vale la pena resaltar, este campo de que son indexadas. Entonces las cadenas de caracteres son indexadas en el momento en que tú puedes coger y acceder a uno de los elementos por medio del índice. Esto yo creo que lo han trabajado bastante en el hecho de que pueden coger y recorrer alguno de los elementos del string aquí muy rápidamente. Permítame, voy a crear acá unas celdas para que podamos visualizar cómo funciona esto. En el caso de que requieran crear una celda, simplemente se paran sobre una de las celdas y si quieren colocar una abajo, simplemente oprimen la tecla B y va a pararse acá. Le damos Enter y podemos editar el código. Entonces nosotros tenemos, no sé, este mismo string, voy a colocarlo aquí, no hay ningún problema. Y yo solamente quiero acceder a una parte de él. Entonces, nada, yo cojo y escribo el string 1, que es lo que encuentran acá, y yo solamente quiero acceder a la palabra hola. Entonces, recordemos de que el recorrido de un elemento como string, bueno, de un contenedor como string, se hace por medio de índices. Y ese índice parte desde 0 hasta, pues, el último, digamos que el índice -1 del último carácter. Entonces, ese índice que corresponde a la letra H mayúscula es de 0. Este es 1, 2, 3. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que este string va a estar hasta el número 3. ¿Vale? Entonces, volvamos a contar 0, 1, 2, 3. Y después de esto no quiero agregar nada más. Entonces, ¿cómo yo escribo esto en Python? Si yo voy a empezar desde 0, pues nada, coloco acá 0, 2 puntos. Y teniendo en cuenta que el último índice que yo quiero recorrer, hay algo muy característico en este caso de Python, y es que el índice que coloquemos aquí es excluyente. Me explico. Si yo llegara a colocar 3, me va a aparecer solamente H o L. ¿Por qué? Porque él va a coger el índice 0, 1 y 2, mientras que el 3 lo va a excluir, ¿sí? El número que está antes de 3 vendría siendo 2 y por lo tanto solamente va a llegar hacia ese recorrido, ¿vale? En ese caso, entonces, hay bastantes formas para que nosotros podamos trabajar sobre esto. Digamos que un hack acá con Python es que ustedes pueden hacer esto y va a funcionar igual. Esto significa de que él va a partir del comienzo y va a llegar hasta el índice 3, ¿sí? En el caso de que ustedes, por ejemplo, quieran coger la otra parte, pues, bueno, noten que en este caso yo voy a colocar acá el 3. Voy a colocar acá 4.
Perdón, voy a quitar esto un ratico. Y noten que ahora aquí dice hola, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero trabajar con este string, pero desde el índice 4? Pues nada, yo lo recorro acá y yo quiero que él me imprima absolutamente todo lo que va después del hola. En este caso vendría siendo de esta forma. Noten que acá cogemos y escribimos la cadena de caracteres, pero quiero también que noten una cosa. El hecho de que yo me ponga a hacer esto con el string no va a mutar. El string sigue siendo hola mundo, mientras que nosotros estamos haciendo unos recorridos en los cuales estamos jugando con, digamos que, algunos de los elementos de este contenedor que es un string. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Pues primero, este tipo de operaciones no van a afectar la forma, por así decirlo, del string. Ustedes no pueden coger y modificarlo como tal con operaciones internas y se van a almacenar acá. Eso solamente lo hacen con elementos mutables, que ya los veremos más adelante. Bueno, entrando a materia, vamos a encontrar acá una serie de ejemplos en los que, digamos que tenemos aquí la misma expresión, hola mundo, pero en este caso yo quiero imprimir en la casilla el tipo y el string completo. Cuando yo cojo e imprimo el string completo, me doy cuenta que, pues nada, es hola mundo, es de la clase string. Esto de la clase string significa que es un tipo string. Y algo muy importante es que quiero que noten que yo lo estoy describiendo por medio de comillas dobles, ¿sí? También hay formas de definir strings por medio de comillas simples y vean que sigue siendo del mismo tipo. También hay una forma que se le conoce como los docstrings, que es una forma de escribir strings con más líneas, ¿ok? Y a partir de esto surge algo muy importante en la creación de funciones y más adelante tal vez lo vean, el tema de la definición de clases, que eso pues ya tiene que ver con la programación orientada a objetos. En este caso, entonces, quiero que noten que el hecho de que yo lo defina con triple comilla doble, él me va a permitir escribir estos textos en varias líneas. Miren que es el mismo tipo, pero miren cómo se está escribiendo aquí. Si notan, él está escribiendo un salto de línea y luego todos los caracteres que van de aquí a acá y luego otro salto de línea, que es este de aquí, ¿cierto? Entonces quiero que noten que aquí en efecto se ve eso. Acá hay un pequeño saltico también. Y bueno, ahora vamos a entrar en materia con otros conceptos acá bien importantes, y es que los strings pueden trabajarse también de distintas maneras. En este caso, yo quiero mostrarles uno que es bastante agradable. Este se le conoce como los f-strings. Los f-strings, por defecto, tienen el hábito de trabajar y, digamos que imprimir variables o tratar datos sobre strings, introduciéndolos, digamos que de una manera muy sencilla. Este tal vez es uno de los métodos que en lo personal utilizo bastante. Vamos a ver el siguiente ejemplo entonces. Yo tengo una variable que declaro, que es valor 1. Tengo otra variable que al declarar es de valor 2. Y voy a crear un string que quiero que noten esta nomenclatura. Que empieza por F, abro cualquier tipo de comillas, pueden ser estas de triple comilla doble, triple comilla simple, comilla simple o comilla doble, no importa. Y después yo quiero mostrar en esto una operación de suma. Entonces acá yo voy a colocar el valor que corresponde a más. Entonces acá escribimos espacio más espacio. B, que vendría siendo el valor que le corresponde a B, espacio, igual espacio, y luego voy a colocar una operación matemática dentro de esto, que viene siendo A más B. Entonces, A más B me va a dar 3. Por lo tanto, cuando yo cojo e imprimo este string, vean que sigue siendo de la clase string, y además, cuando lo imprimo, él coge y coloca los valores de cada variable sobre las variables que encontramos acá en el f-string.
Este tipo de operaciones es muy sencilla y, como digo y reitero, se lo recomiendo bastante en el momento de trabajar con strings. Hay otro que también es muy bonito y este tal vez ustedes lo van a utilizar cuando hagan código muy limpio. ¿Y a qué me refiero con código limpio? Yo creo que de pronto algunos de ustedes conocerán el hecho de que realizar código con líneas súper largas puede llegar a ser muy incómodo. De hecho, si han explorado algo sobre la creación de código Python limpio, ese se basa en un estándar conocido como PEP 8. Lo encuentran en la página de documentación de Python. Y él suele recomendar que nosotros no nos extendamos después de, si no estoy mal, 100 líneas. Entonces, bueno, 100 espacios, que vienen siendo como 100 caracteres como tal, de longitud. Es por esto que es importante que ustedes tengan en cuenta que deben haber formas para que ustedes, por ejemplo, una cadena de caracteres la puedan trabajar de una manera más sencilla. Y pues digamos que también el código quede legible y no quede incómodo leer. Tengan en cuenta que en este campo de los desarrolladores es muy importante que el trabajo colaborativo quede con código bien documentado, quede con código bien limpio y digamos que con técnicas estandarizadas. En este caso voy a hablar de esta. Tenemos también otra operación. Vuelvo a hacer una suma. 3 más 4 es igual a 7. ¿Cómo la hago? Defino variable a igual a 3, b igual a 4 y defino un string. En este caso no le voy a colocar f, sino que simplemente voy a colocar el string, voy a colocarlo sobre estos corchetes. Creo que no lo mencioné en la parte anterior, me disculpan. Esto significa que dentro de estos corchetes vamos a encerrar la variable. Y en ese orden de ideas, nosotros vamos a colocar la misma operación. Acá hay un elemento, una variable que no sé cómo se llama. Luego voy a colocar pues, los elementos que conforman como la estructura de este texto que está aquí. En este caso tenemos espacio más espacio. Luego colocamos otra variable que en este caso no le definimos el nombre. Vean que acá en el anterior lo definíamos. Y bueno, espacio igual espacio, otra variable que está ahí. Entonces quiero que noten que todo eso es exactamente lo que vemos acá. Si cuando empezamos a contar los caracteres, es en efecto lo que encontramos. Posterior a esto tenemos otros corchetes y ahora vamos a aplicar una función que es especial para los strings. Esa operación especial se le conoce como format. ¿Qué es lo que hace format como tal? Ustedes pueden añadir los elementos que quieran acá, siempre y cuando coincidan con el número de corchetes, por así decirlo aquí. Y él lo va a organizar de una manera respectiva. Espero se pueda comprender el concepto de orden respectivo. En este caso, si yo estoy colocando este orden, él me los va a poner en ese orden acá. En este caso, el primero es A y acá los primeros corchetes son A, son los que están aquí. Entonces, eso significa que A lo vamos a colocar en este punto. En el caso de B es el segundo, es decir, que en el orden de los corchetes, en el segundo yo voy a colocar B. Y finalmente, en los terceros que están acá, voy a colocar el tercer, por así decirlo, tercer grupo, que en este caso no es como tal una variable, sino que es una operación numérica. Él me la va a colocar aquí. Y yo creo que algunos de ustedes cuando se han puesto a hacer prints de esto, se han podido percatar de algo que es como muy molesto y venga, lo vamos a hacer en este momento. Si ustedes quieren hacer esta misma operación 3 más 4, pero ustedes quieren coger e imprimirla, no es tan sencillo cuando ustedes lo hacen, como, por ejemplo, con la función print. Y es que cuando ustedes la escriben, ¿qué sucede? Que ustedes no pueden colocar simplemente esto. A más espacio más espacio. Recuerden que las sumas que están por fuera de las comillas en un elemento de estos significan suma o concatenación, ¿vale? Yo estoy uniendo lo que aparezca acá con lo que va a aparecer aquí. Luego a esto que estaba acá, lo voy a unir con esto que está aquí y a esto lo voy a unir con algo más, ¿listo? De una forma secuencial.
Entonces acá quedamos con esto de B. Luego acá abrimos otra vez comillas, espacio, igual espacio, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. Y luego añadimos la otra operación, A más B. Más. Y entonces acá tenemos un pequeño conflicto y es que tenemos que colocar la operación de A más B. Entonces acá por precedencia de operadores, recuerden de que los paréntesis me van a servir para declarar de que estos elementos se están sumando acá. ¿Vale? Y cuando yo imprimo esto, me voy a dar cuenta de algo. Hay una excepción. ¿Y por qué pasa esto? Porque es que estas variables, y perdón, les leo esto que está en inglés, dice que son operandos que no están soportados. Para el caso de, por ejemplo, acá el tema de la suma. ¿Qué significa este de la suma? Pues básicamente estamos hablando de que estamos haciendo una operación para unir un número entero, en este caso, con un elemento aquí que viene siendo un string. Al unir esos dos elementos, al ser incompatibles, me arroja un error. Entonces, es por eso que yo cojo y coloco acá un casting, que es algo que veremos ahorita, más adelante, o una conversión, le podemos llamar. Le voy a colocar entonces a cada uno de ellos lo mismo, porque si no me va a seguir botando el mismo problema. Entonces acá coloco la versión string de cada uno y ya puedo unir esto que se convirtió en string con esto, con esto, con esto y con esto. Al ejecutar, en efecto me hace el 3 más 4 igual a 7. Pero quiero que noten esto. Esto es muy largo. O sea, esto es largo y esto es engorroso. Y esto, si me lo preguntan en la práctica, ya en empresa, esto no se ve. Entonces es muy importante que ese tipo de ejercicios pues los vayan haciendo, pero sean muy conscientes del hecho de que nosotros no, pues digamos que tenemos que buscar la manera de ser prácticos. Entonces, en conclusión, yo recomiendo este tipo de tratamiento de strings. Si se dan cuenta, aquí no me bota ningún tipo de restricción, ninguna excepción, y cumple con la tarea de compartirme, por así decirlo, el valor correspondiente. Entonces, ya con eso claro, vamos acá a continuar con la sección de conversiones de string a los otros tipos. Entonces, ¿en cuál vamos? Vamos en conversiones de los strings. En este caso, yo tengo este string. Hola, soy John. Yo quisiera convertir este string a otro tipo. Vamos a empezar con la lista. La lista, ¿cómo trabaja? Entonces, miremos. Yo voy a definir una lista. Recordemos de que el tipo de definición de lista se hace por medio de este elemento. Eso es una función, un método. Es un método que se encarga de crear una instancia. Esos, pues, digamos que yo sé que son conceptos que de pronto ahorita tenemos flojos, porque hace falta ver la componente de programación orientada a objetos. Pero básicamente esto lo que se encarga de hacer es algo conocido como conversión, o veámoslo como un parsing. En ese caso, los parsing o conversiones se encargan de convertir un elemento que en este caso es un string a directamente una lista. Pero ¿qué sucede con el string? Como yo les estaba diciendo, él es un elemento que es una secuencia. El hecho de que él sea una secuencia, significa que, digamos que puede llegar a ser recorrido. Las listas también, digamos que pueden llegar a ser recorridas. Entonces, digamos que el hecho de que como una lista interpreta un string es que él va a reconocer que cada uno de esos caracteres es un elemento de esa secuencia, ¿vale? Y el hecho de hacer eso implica que cada carácter va a pasar por la lista como un elemento. Y miren eso. Él coge y me lo parte por pedazos. Vean, acá cada carácter, incluso la coma, incluso el espacio, me los coloca como un solo carácter. Hola, soy John. Pero vean que esto queda organizado de una manera muy rara, pues digamos que es como un tanto incómoda. Por lo tanto, también voy a sugerirles otros métodos bien importantes. Internamente, el string, que ya hemos mencionado acá, hola, soy John, tiene también otro tipo de conversiones. Una de ellas es con una función que es interna de los strings. Si ustedes se meten a la documentación de Python, se van a dar cuenta que existe un método
o bueno, vamos a llamarlo de momento función, que se encarga de, por así decirlo, coger el string y separarlo, ¿sí? Y separarlo a modo de lista. Noten que esto es una lista porque tiene acá las llaves cuadradas. ¿Cómo funciona este split? Si ustedes no añaden nada, él va a interpretar que ustedes quieren hacer una lista con el string, pero ¿de qué manera? Separándola por cada espacio. Entonces quiero que noten que pasamos de esto, donde cada carácter se separaba, a decirle que por favor cada espacio me la separe. Y es por eso que esta lista se ve mucho más amena, ¿vale? Ahora, continuemos con otro ejemplo que tiene que ver con el split. Y es el hecho de que yo quiero coger ese mismo string y convertirlo en una lista, pero lo quiero convertir de una forma muy peculiar. Y es que yo no quiero ahora que me reconozcan los espacios como separadores, ¿sí? Como separadores para dividir el string en tres partes. Ahora yo quiero decirle que la palabra soy viene siendo mi separador, ¿listo? Y como viene siendo mi separador, significa que él me va a partir esta pequeña expresión en esto y otro elemento de la lista va a ser este. En ese orden de ideas, entonces nosotros encontramos que al hacer esa operación, al quitar este soy y separarlo en dos partes, me queda esto. Hola, coma, espacio John, ¿sí? Si yo le quisiera colocar otra serie de elementos, se puede llegar a hacer. Nosotros colocamos acá como el elemento que se va a encargar de separar la cadena de caracteres en listas. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud. Igual yo estoy acá atento, estoy revisando el chat de Facebook. Volviendo al tema, entonces nosotros tenemos ahora otra conversión que tiene que ver con las tuplas. Yo sé que, digamos que tenemos que también explicar un poquito el intermedio de la teoría detrás de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Voy a convertirlo a tupla. Y la conversión a tupla es técnicamente la misma que nosotros encontramos en la lista. ¿Listo? Entonces quiero que noten que son exactamente las mismas conversiones, pero acá viene algo importante. Las tuplas, ¿cómo las declaras? Y las quieres convertir de string a tupla. Tú escribes simplemente tuple, abrimos paréntesis y colocamos el nombre de la variable string a convertir. El hecho de hacer esto nos da la misma forma, por así decirlo, de lo que viene siendo la lista, pero no es conveniente. De hecho, acá tú puedes hacer modificaciones, ¿sí? Aquí tú puedes buscar la manera de coger y reintegrar estos elementos, pero reintegrarlo acá es otro cuento, porque hay una característica muy importante de las tuplas que mencionaremos después de las listas. Vamos a hacer eso con calma, por supuesto. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar aquí con la parte de las tuplas. Perdón, tuplas no, sino los sets. ¿Qué es un set? Un set es básicamente un conjunto. Ustedes, si recuerdan un poco de sus cursos de matemáticas básicas, ustedes van a encontrar que había unos momentos en los que nosotros podíamos coger y agrupar los datos por medio de conjuntos. Y al agrupar eso por medio de conjuntos podíamos encontrar intersecciones. Podíamos unir los conjuntos, podíamos interceder sobre algunos de los valores que tuvieran en común y demás. Esta teoría que viene de conjuntos es en lo que se basa el set. ¿Listo? Y el set tiene ese tipo de características. Vamos a hablar de eso con más calma. Aquí ustedes pueden hacer una conversión de string a set, pero no les va a salir bien. ¿Y por qué no les va a salir bien? Si recuerdan, el string acá era ¿de qué forma? Hola, coma, soy yo, ¿cierto? En este caso, si ustedes llegan a hacer este tipo de operación, él me los va a desorganizar. Y es que no sé si recuerdan que yo en un principio les había comentado algo sobre el tema de las secuencias y las colecciones. ¿Listo? Y esos temas de las secuencias y las colecciones tienen bastantes conflictos. En este caso, el set o el conjunto es un elemento que es una colección, es decir, que no tiene también un orden. Y peor aún, no tiene un índice para que nosotros podamos recorrerlo.
digamos que internamente, pues no quiero ahondar en el tema, él va a coger cada uno de esos caracteres y los va a organizar de acuerdo a un estándar. En este caso, cuando ustedes se ponen a mirar esto, se empiezan a preguntar de qué manera los está organizando. Y no es tan complicado cuando uno se pone a mirar como unas tablas, ¿sí? No sé si recuerdan cuando ustedes, por ejemplo, en el pasado, cogían y escribían al 64 y eso les daba una arroba. Esos son básicamente unos códigos que se les conoce como códigos ASCII o ASCII. En ese caso, cuando ustedes cogen y miran una de las tablas, pues se van a encontrar con un orden. Y quiero que noten esto. Primero están los que vienen siendo las letras del alfabeto, que en este caso tienen unos números, en este caso son como el equivalente numérico, y en este caso cuando nosotros cogemos y hacemos el recorrido, ellas van de 65 a 90 acá. Miren que acá ahora las minúsculas están después del 90, es decir, desde el 97 hasta el 122. Y hay una serie de caracteres especiales que están acá inmiscuidos. Entonces esto hace una operación interna que es muy engañosa, yo lo sé, pero si se dan cuenta, básicamente van en ese orden. Primero caracteres especiales, después de ello, nosotros tenemos aquí los caracteres en mayúscula en orden alfabético inspirados en esta tabla de código ASCII. Y acá me los va a organizar también en eso. Si se dan cuenta, casualmente aquí están organizados por el orden alfabético, ¿sí? Pero si se dan cuenta, puso primero todas las letras mayúsculas que las minúsculas. Y eso es por este orden, en este caso. Porque porque es un elemento que solamente voy a decir la palabra, pero no voy a extenderme en el tema. Es hashable. ¿Ok? Entonces, para terminar, el hecho de convertir un string a un set no es tan buena idea si lo que tú quieres es coger y organizar la información. Además de que acá hay varias cosas. Si se dan cuenta, yo tenía varias O's en mi string. ¿Por qué se desaparecieron? Ya miraremos eso cuando hablemos de los strings, de los sets, ¿vale? Es algo como muy curioso, pero bueno, váyanlo pensando si de pronto no tienen la idea y de pronto me están comentando aquí por el live chat. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con lo que tiene que ver con las listas. En el caso de las listas también son una secuencia, pero no solamente son una secuencia cualquiera, sino que son el mejor reemplazo de los arreglos o los arrays. Y en ese caso tiene unas características también muy importantes, y es que a diferencia de lo que son los strings, las listas sí son mutables. ¿Y qué significa? Que tú puedes coger y eliminar elementos, puedes llegar a colocar, añadir elementos, puedes llegar a hacer varias operaciones con las listas, ¿listo? Además, puedes recorrerlas. Es algo muy similar a lo que hicimos con
Hola. Sí, listo. Hola, qué pena. No sé qué pasó, pero por un momento se cayó la videollamada debido a que se fue la luz por un ratico. Y pues el problema de eso, pues ustedes entenderán, es que el modem tiende a demorarse un poco para recuperarse. Y en ese momento me sacó de la videollamada y creo que detuvo automáticamente el live. Pero bueno, esas no son penas. Permítanme, vuelvo a compartir pantalla. Además, disculparme nuevamente por este asunto. Qué pena, de verdad. Vamos a comenzar nuevamente. Espero que no se vayan algunas de las personas que estaban conmigo ahorita. Bueno, entonces yo estaba hablando del tema de las listas. Había dicho que son una secuencia que puede tener 0 o más objetos. Y cuando uno habla de que las listas pueden tener 0 objetos, es el hecho de que tú puedes tener elementos que, bueno, puedes tener unas listas que no tienen ningún elemento dentro de ellas y además de que van a aparecer cuando las llames vacías. Solamente van a aparecer las llaves, en ese caso. Pueden tener también otros objetos, que eso es lo que las hace maravillosas. Tú puedes llegar a colocar ahí strings, puedes colocar números, puedes colocar otros números, no sé, de punto flotante, puedes llegar a colocar tuplas, diccionarios, etcétera. Son un elemento, digamos que uno de los elementos más importantes de Python. Yo creo que cualquier persona que inicia con esto debe conocer como mínimo las listas. Y a partir de eso, entonces nosotros tenemos una serie de características. Permítanme, abro acá el live chat. Santo. Y bueno, vale la pena resaltar estas operaciones que pueden ser recorridas sobre ellas y además son mutables. Entonces nosotros tenemos operaciones como append que permiten el trabajo de estas. Ahora bien, permítanme un momento, silencio, listo. Vamos a empezar a ver una serie de ejemplos. Les voy a colocar acá 3 listas. Quiero que noten esta. Esta es una lista normal. Estamos colocando algunos elementos organizados. Si yo quiero acceder a algunos elementos de la lista 1, que viene siendo esta, entonces, nada, ya miraremos bien cómo se trabajan. Miremos las demás listas. La lista 2, en este caso tenemos de que, bueno, tiene los primeros 3 elementos de la lista 1, pero el elemento 4 viene siendo otra lista que tiene los elementos 3,2 organizados, ¿vale? En este caso, bueno, nosotros tenemos que, este es el vivo ejemplo de que nosotros podemos colocar también elementos complejos dentro de una lista. Por otro lado, tenemos las listas en el caso que pueden tener distintos tipos. Pues ya lo vimos de una manera más suave aquí, pero acá noten que acá tenemos un string, tenemos también otro string, aquí tenemos un número negativo y volvemos a tener un string. No se asusten cuando ustedes vean una coma y no vean nada por acá. Python va a interpretar eso como el hecho de que es un elemento iterable. ¿Y qué significa un elemento iterable? Que tú puedes coger y recorrerlo por elemento por elemento, ¿sí? Que eso es una de las características de la secuencia, ¿sí? Digamos que como tal las secuencias son iterables también. Ahora bien, yo voy a hacer una impresión de eso, pero vean que yo, pues esto tal vez algunas personas no lo hayan visto, pero esto es una forma bien rápida de poder imprimir múltiples elementos dentro de un print. Y vean que yo cojo y los escribo y los separo por una coma. Y luego voy a indicarle cuál es el separador entre cada uno de los elementos. Entonces, pues si ustedes no le colocan nada, básicamente ellos van a aparecer muy pegados. Pero si ustedes le colocan un separador, en este caso yo estoy utilizando un carácter especial que es básicamente esto. Bueno, acá no se alcanza a ver porque me está sugiriendo cosas, pero básicamente es un operador que se encarga de hacer un, perdón, voy a hacerlo acá. No, tampoco me ayuda. Ahora me hizo quedar mal. Es un tabulador, ¿sí? Cuando ustedes hacen clic en la tecla Tab, él va a correrse 4 espacios, ¿vale? Eso es lo que está haciendo como tal acá, aunque bueno, es una notación de tabulación. Es decir, que vean que este elemento de acá es una tabulación. Acá hay otra tabulación, solo que es engañoso porque se pueden ver más largas,
En programación esos son 4 espacios, pero acá en estos casos puede llegar a verse más largo o más corto. En fin, no es el propósito por el que vinimos, ¿no? De acá entonces tenemos que el separador viene siendo este tabulador y acá vienen siendo los 3 elementos. Se van a imprimir en orden correspondiente. ¿Vale? Perdón, acá yo edité esto. Esto porque se enloqueció. Muy bien, entonces tenemos acá ahora la parte de las conversiones de las listas. En el caso de las listas, entonces tenemos acá el string. El string, ¿cómo convertimos una lista en un string? Es muy sencillo. Simplemente encarguémonos de coger cada uno de los elementos de esa lista y los vamos a juntar. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Simplemente vamos a coger y definir una variable que viene siendo nuestra lista. De hecho, nuestra lista, que está acá, la vamos a convertir a string. Entonces yo le puse ese nombre, list to string 1. ¿Y esto es igual a qué? Vean que yo coloqué acá unas comillas simples, la abrí y la cerré. O sea que esto es una especie de string, pero pues está vacío, con una operación que se llama join. El join lo que se encarga es de juntarlo todo. Y este viene siendo su separador. ¿Vale? El separador viene siendo este. ¿Y qué es lo que vas a juntar? Entonces tienes que colocar acá un elemento iterable. Vean que ustedes pueden iterar esta lista. Primero viene este, luego itera con este, luego itera con este y luego itera con este. ¿Sí? Y esta coma nuevamente, como les digo, puede faltar o puede estar ahí, no hay ningún problema. El hecho de hacer esto implica una cosa. Yo estoy colocando un espacio vacío, es decir, que él me va a agrupar cada uno de estos elementos en forma secuencial por el iterador, de tal manera que él no es, o sea, un elemento vacío los va a juntar. Como es un elemento vacío en string, eso significa que es la nada, por así decirlo. Y en este caso, nosotros tenemos que va a escribir hola mundo en Python pegado. ¿Ok? Veamos un segundo ejemplo de esto que viene siendo este. Tenemos ahora acá hola mundo Python, pero, perdón, ese no es un verdadero ejemplo. Voy a crear acá otro. Me disculpan. Voy a colocarle que esté separado por comas. Entonces, cada uno de estos elementos va a aparecerse, no mentiras, coloquémosles un guión, porque si no luego me lo confunden con esto que no tiene nada que ver. Voy a colocar un guión. Quiere decir que cada palabra va a aparecer como hola, guión, mundo, guión, en, guión, Python. Y en ese orden de ideas, ahí imprimir esto, aquí lo tenemos. ¿Ok? Hola, mundo en Python. Noten que el separador de ellos viene siendo el elemento que yo puse entre las comillas. ¿Ok? Bueno, rebobinemos entonces. Vamos a continuar aquí con el campo de ver esta operación. Pero no se asusten, esto yo lo puse intencionalmente porque quiero que más adelante lo podamos tratar. Bueno, me queda poco tiempo, qué pena con ustedes. Entonces tenemos acá que tenemos la operación hola mundo 1 Python. Uno coge y dice, esta lista es válida porque puede tener múltiples elementos y yo los quiero agrupar. Pero acá pasa algo muy curioso y quisiera precisarlo. ¿Qué pasaría cuando ustedes cogen y hacen esto? El hecho de cargarlo va a coger y va a iterar cada elemento, ¿sí? Entonces, en teoría, lo que va a hacer es concatenarlo todo, o sea, lo va a agrupar así muy parecido a esto, pero hay un problema. Este elemento de acá no es de tipo string, eso es un entero. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes cogen e iteran sobre esta lista, primero esta, luego a esto que viene siendo el elemento, le coloco este separador, que no es nada, me une esto con esto, entonces queda hola mundo pegado, luego a todo esto que estaba pegado, lo uno con el 1, pero es que en el 1 me pasa lo mismo que estábamos mirando ahorita con el print, no sé si se acuerdan. Y es el hecho de que para poder meter ese 1, tenemos que hacer esto, un casting, o bueno, una conversión. Entonces, ¿esto qué implica? Que va a complicar el asunto. Y bueno, y se preguntarán por qué simplemente no pongo la lista con el string acá. Porque él me va a imprimir la lista completa.
y yo quiero volverlo es string. Entonces no tiene sentido. En vivo de Facebook, entonces por favor, lo que deseen preguntar. Bueno, vamos a retomar acá con otros elementos. Vamos a dejar esto en un pendiente porque hay algo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y es cómo hacer para que este elemento de aquí no me cause ningún problema para meterlo en el join. Eso significa que ahí debe haber algo que nos puede servir más adelante. Y vamos a ver, no se preocupen. Vamos a saltarnos por un momento esto. No concatena datos de distinto tipo. Estoy acá leyendo el comentario de Osma. Muchas gracias por participar. Es importante resaltar entonces que hay algo, ¿vale? Les voy a dar el spoiler. Más adelante lo veremos acá. Eso viene siendo un método de manipulación de colecciones que se conoce como map. Pero ya veremos cómo es el truco ahí. Vamos a continuar entonces acá. Perdón, voy a leer. Anthony. Parece que sí o sí se tienen que convertir a un mismo tipo para que no dé el error en el join. Correcto. Entonces ahí está la trampa. Tenemos que hacer esa conversión y el mejor ejemplo es lo que hicimos para que no me molestara, no me arrojara esa excepción dentro del print. En este caso haremos exactamente lo mismo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa de eso. Vamos a continuar con el tema y vamos a ver, pues si se dan cuenta tenemos mucho que ver y está complicado el asunto. Cuando queremos convertir un string, una lista a una tupla, es tan sencillo como simplemente hacer el casting acá, o la conversión. Defino la... perdón, acá estoy siendo muy gracioso. No coloqué bien el nombre de la lista. Es la lista 2, que viene siendo la que voy a colocar acá. Ella es hola, mundo, 1, Python. ¿Sí? Y al darle enter, me va a aparecer exactamente lo que necesito. Me disculpan, no me había percatado de ese pequeño error al momento de colocar estos ejemplos. Quiero entonces que noten que lo único que pues uno dice, no, pues simplemente lo que hizo fue cambiar las llaves y eso. Pero es que la tupla, se los puedo jurar que es mucho más que simplemente coger y encerrar una colección en llaves cuadradas o en paréntesis. En este caso, los elementos como las tuplas se les conoce como elementos hashables, que es algo que yo les dije anteriormente. Pero no se me asusten, yo no quiero coger y ahondar en temas también un poco profundos sobre esto. Yo creo que ese tipo de cosas incluso después de 1000 cursos, uno termina investigando por su cuenta y comprendiendo. Entonces, nada, todo a su debido tiempo. Voy a continuar entonces acá con los sets o los conjuntos. Convertirlo es sencillo, ¿sí? Pero nuevamente nos encontramos con un problema y es que el set es una colección y en consecuencia está desordenada. Noten que acá defino la lista y lo convierto a set. Hacemos un casting o bueno, nuevamente conversión. No confundamos los términos, técnicamente son lo mismo. Y al imprimirlo nos damos cuenta que listo, coloca acá mis llaves, mis corchetes y me organizó de una forma diferente los elementos. Vean que acá escribe hola mundo Python por allá, mientras que el 1 me lo manda más adelante. Esto, si uno coge y lo mira, no estoy seguro si esto, el orden de acá también influye. No recuerdo si aquí pasa exactamente lo mismo, creo que sí. Pero si se dan cuenta con el código ASCII, el 1 tiende a aparecer primero que las letras, ¿cierto? Entonces por eso aparece así. Y acá de las letras, si se dan cuenta, primero hace una... Ay, perdón. Perdón. Se me hizo. Ahora, ¿qué hago? Aquí. Disculpen, es que esto, manejar Zoom es un poquito cansón para mí, debo serles franco. Ya, me da una pena con ustedes perder tiempo en cosas así. Continúo. Entonces, quiero que noten que el orden, pues, digamos que le da a uno a entender de que lo va organizando también como dependiendo del orden de las letras, ¿sí? Entonces, pues, honestamente eso lo hace también por lo que yo les digo, lo hashable. Se encarga de coger y organizar cada uno de estos elementos y empieza a identificar algo que se conoce como hash, que se encarga de organizarlo
de una manera interna. Pero en teoría, para la vista del ser humano, esto es desordenado. ¿Ok? Voy a continuar aquí con el diccionario. El diccionario, pues también la lista la podemos convertir en diccionario de una forma muy sencilla, pero pues digamos que tienen sus limitantes. En este caso recordemos de que los diccionarios son unos elementos que siempre requieren de un par llave valor. También son colecciones, solamente que son colecciones que tienen un índice que puede ser un elemento hashable. En ese caso, ustedes pueden hacer diccionarios donde las llaves, si no estoy mal, son listas, perdón, tuplas o incluso sets, si no estoy mal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo una lista que pues técnicamente es la lista que tengo aquí ya bien quemada en el código y luego la quiero convertir en diccionario. ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo, simplemente voy a coger y voy a utilizar una operación interna de todo diccionario. La palabra reservada es dict, ¿listo? De esta palabra reservada dict hay unas funciones internas que se le conoce como from keys. Este from keys se va a encargar, ahora cómo se dice sin audio, no entendí. Ay, Dios mío, se quedó, no está compartiendo pantalla, perdón. ¿Cómo se dice sin audio? ¿Me dicen? ¿Qué pasó? No sé si, perdón, voy a colocar acá un momentico el unmute. Sí, sí, creo que sí me están escuchando desde Facebook. ¿Qué pena con ustedes? No, es que la embarré y uno se pone acá a fregar con las herramientas de Zoom y no sé qué puse. Bueno, continúo. Entonces nosotros tenemos aquí que voy a convertir a diccionario y esto utiliza una llave, bueno, una función o como quieran verlo como un método que se encarga de obtener los valores desde las llaves. Entonces, este elemento from keys que ustedes ven en este costado pide unas cosas. La primera cosa que pide es las llaves y la segunda, ¿qué le vas a poner a cada llave? ¿Listo? Y cuando les digo que qué vas a poner en cada llave es que esto no va a funcionar si tú colocas otra cosa. Él siempre pide un elemento que no tiene que ser una lista o una tupla. En este caso estoy colocando un string y si se dan cuenta, él me lo está escribiendo aquí en el diccionario, ¿cierto? Listo. ¿Qué pena con ustedes? No, es que no me percato y además noto que en Facebook están algo desfasados. Entonces, por lo mismo, a veces estoy como que reaccionando tarde. Es por eso. Bueno, vamos a retomar acá. Cuando cogemos, imprimimos el diccionario, quiero que noten que acá coge y me coloca la llave, que viene siendo hola, otra llave que es mundo, otra llave que es uno, otra llave que es Python. Dos puntos, el valor que está acá, si se dan cuenta, coloca el mismo valor en cada uno de esas llaves asociadas. Otro ejemplo, nosotros cogemos y colocamos lo mismo, el código, la lista quemada que me ha pasado trabajando, y tenemos esta otra que tiene llaves. Una llave 1 que le coloqué un espacio, una llave que le coloqué una raya al piso, no sé cómo es que se dice aquí en español. Tenemos también acá una llave 3 y una llave 4. Yo lo que voy a hacer es una operación que también es otro spoiler a los temas que tienen que ver con manipulación de colecciones. Y es que yo voy a utilizar un diccionario, pero a ese diccionario primero le va a pasar por una función conocida como zip. Zip es una función interna de Python que va a permitir coger y organizar en orden correspondiente digamos que en un orden respectivo, los elementos de acá y los va a agrupar. Me temo que acá no se alcanza a ver cómo es que funciona este zip. Me gustaría explicarlo más adelante, pero quiero que se lleven una idea rápida. Él va a coger las dos listas, ¿sí? La primera, ¿quién viene siendo? Mi llave, ¿no? Las llaves, los keys. Mientras que la otra viene siendo los valores. Él va a coger cada primer elemento de cada una y los va a asociar. Llave 1 con hola. Entonces él coge y los encapsula, por así decirlo,
perdón, con una llave y con un valor. Después de capturarlos con una llave y un valor, lo va a hacer de manera iterativa, ¿sí? Entonces ya lo hice con el índice 0 de cada uno, ahora lo va a hacer con el índice 1 de cada uno. Entonces la llave 2 está asociada a mundo. Luego la llave 3 va a estar asociada a 1. Luego la llave 4 va a estar asociada a Python. Y cuando imprimimos el resultado, en efecto es lo que pasa. Bien. Listo, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a ver. Tengo la fe de que vamos a acabar una muy buena parte del día de hoy. Empezamos con tuplas. Las tuplas básicamente son una secuencia muy similar a las listas y uno siempre tiende a confundirlas y dice, bueno, ¿qué es lo que las hace especiales? Primero, tú no las puedes mutar. ¿Qué significa? Que tú no puedes coger y hacer una operación interna sobre ellas. En una lista tú puedes añadir elementos con una operación interna llamada append. Puedes llegar a utilizar elementos como delete y demás. En el caso de las tuplas, tú no puedes coger y hacer eso. Tú una tupla la defines una vez y no la vas a poder modificar. Si tú llegas a volverla a modificar, o sea, llegas a hacer esto, en verdad tú no estás haciendo una mutación. Tú lo que estás haciendo es una redefinición de la variable. ¿Listo? Cuando tú tratas de añadirle un elemento acá a la tupla, y perdón por irme por la tangente, si tú tienes que la tupla 1, le quieres añadir un elemento, por ejemplo, vamos a añadirle un elemento que es el 7, pues te va a arrojar un error porque primero, bueno, acá dice que la tupla 1 no está definida, eso es mentira, la tupla está acá definida, solo que no se acuerda. Ya lo puse a recordar. La tupla no tiene el atributo append, cosa que sí tiene en la lista, ¿listo? Entonces, en ese caso, no podemos hacer nada, no podemos mutar la tupla. Ella se queda así, y si tú la modificas, la única manera en que, entre comillas, uno modifica una tupla es de esta forma, pero esto no es modificar, esto es redefinir. ¿Listo? Eso es como un elemento muy importante a la hora de trabajar con tuplas, no confundir una cosa con la otra. ¿Ok? Bueno, permítame, voy a borrar acá esta línea. Voy a borrar esta celda. Y continuamos. Entonces tenemos acá los elementos. Le voy a poner a imprimir la tupla 1, la tupla 2, la tupla 3. Quiero que miren que la tupla 1, pues básicamente son unos elementos. Ustedes pueden recorrer esos elementos. Este está con el índice 0, este está con el índice 1, el 2, el 3. Este está con el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Vamos a ver. Yo quiero llegar, por ejemplo, a este elemento. Entonces acá sería 0, 1, 2, 3. La tupla 2, que es esta que está acá, le voy a colocar ese índice. Si se dan cuenta, él cogió y me imprimió este valor, que es una lista, elemento mutable. ¿Cierto? Bueno, y uno coge y se encuentra como con casos triviales en los que vamos a notar que algo aquí es muy raro, ¿no? Y es el hecho de que este elemento pertenece a la tupla. ¿Qué va a suceder cuando nosotros agreguemos un elemento sobre esta lista, que ya sí es mutable? Y sí va a almacenar ese valor. ¿Qué creen que suceda? Vamos a escribir acá append. Y vamos a agregar otro elemento. Vamos a colocarle un -1. Me va a arrojar un none. ¿Y esto se debe a qué? A que no tenemos una forma de poder mostrar este resultado. Si uno vuelve a imprimir acá la llamada tupla 2, nos vamos a dar cuenta que algo raro sucedió. Muy bien, ¿qué sucedió? Si se dan cuenta, yo cogí y accedí a un elemento mutable dentro de un elemento inmutable. Entonces, ¿qué significa? Que yo accedí con esto a este elemento. Y gracias a eso accedí a las funciones propias de la lista. Como yo modifiqué esta lista internamente mutó y provocó que el -1 que yo agregué, que es esta operación, aparezca dentro de la tupla. Entonces, una forma que, digamos, que viola como este principio de la inmutabilidad de algunos de los elementos de contenedores en Python.
Pero bueno, digamos que esto, pues nada, es muy bonito para mostrarlo acá, pero ustedes no se encuentran con un escenario de la vida real que haga este tipo de cosas. Y si lo hacen es porque no saben de otras de las ventajas que tiene Python para tratar datos. Sí, que eso pues ya tiene que ver con la parte de NumPy y data frames por medio de pandas, que eso es una rama más involucrada con la ciencia de datos. Bueno, yo sé que esto es como un montón de carreta encima. No sé si se me hayan confundido con este pedacito. Solamente lo hacía para que miráramos ese dato curioso. Si yo volviera a cargar esta celda, pues muy seguramente él me vuelve y me redefine tupla 2. Entonces ahí está con lo que yo les digo de la cáscara. Esto no significa mutar, esto significa redefinir. Acá estoy redefiniendo tupla 1 y tupla 2. Si yo hice una operación interna sobre un elemento mutable que está sobre un elemento inmutable, pues bueno, eso pues digamos que es un caso raro como el que vimos acá. Pero ojo, en este caso son redefiniciones. En fin, como una reflexión muy bonita para tener en cuenta de las tuplas. Conversiones de las tuplas. Esto también es como muy interesante porque eh, hay ocasiones en las que nosotros estamos trabajando con las tuplas y requerimos trabajar con otro tipo de estructura, ¿no? En este caso nosotros podemos hacer una conversión a lista. Note que la conversión a lista es muy sencilla, es tan sencillo como cuando convertimos de lista a tupla. Simplemente es un casting. Entonces noten que acá lo hace y lo hace de forma organizada. Eso es lo que comparten las listas y las tuplas. En un string utilizamos nuestra vieja confiable que viene siendo el join. Tenemos una tupla llamada tuple for. En este caso tenemos este orden y la convierto en string. ¿De qué manera? Yo voy a elegir cómo los voy a unir. Si yo quiero que se unan cada uno de los elementos de esa tupla con doble guión y corro esto, me va a aparecer hola, dos guiones, mundo, Dios guiones, bla, bla, bla. ¿Listo? Esta operación, recuerden que es interna de los strings. ¿Listo? Y ojo, no quiere decir que esto sea de mutabilidad, porque recordemos que los strings tampoco son mutables, igual que las tuplas. ¿Cómo convertimos una tupla a un set? Pues tan sencillo como convertirla a un set, ¿no? Como pueden ver acá. Y acá él coge y hace lo mismo, la tarea de coger y organizarlo de una forma muy misteriosa, pero no es orden. Desde la vista, desde el ojo humano, esto básicamente lo que se encarga es de desorganizar el tratamiento de datos. Y es que, pues, no sé si de pronto algunas personas han encontrado con algún problema de la vida real en el que el orden de los datos importa. Entonces, pues hay que tener en cuenta para que uno utiliza un conjunto, un set, perdón. Esto es importante. Pero ahora sí vamos a hablar de lo que les prometí, de la parte de los conjuntos y qué es lo que las caracteriza. Primero, vamos a hablar de una cosa que es importante y esto se los digo también a modo de consejo. Yo hace años tuve una entrevista en la que me preguntaron cómo podía coger y quitar elementos repetidos de una lista. Entonces fue cuando, nada, me puse a investigar y fue cuando descubrí que eran los sets, que son los conjuntos. Y es que ustedes tienen una forma de poder pasar de una lista a un set, que ya lo vimos anteriormente. Y no sé si se acuerdan que era el caso en el que nosotros teníamos el hola mundo, no mentiras, era el caso en que decía, ¿cómo era? Hola mundo soy yo, creo que era. Y cuando yo cogía y hacía ese hola mundo soy yo, perdón, voy a mirar acá. Hola mundo Python era el cuento. Ah, no, perdón, esto no es. No, creo que era de string cassette. Vamos rápido, rápido. Sí, en efecto. Entonces quiero que recuerden cuál era el string que nosotros estábamos utilizando. Hola, soy John. Quiero que noten que él tiene 3 os en este caso. Recordemos que cuando uno coge y convierte así muy directamente un string, tiende a separarse por caracteres. Entonces en el set, él va a quedar así en teoría, pero él va a detectar qué elementos son repetidos y los va a eliminar. Entonces quiero que noten esta trampa.
Él coge y elimina los elementos repetidos. Entonces es tan sencillo como, yo quiero que esa lista no tenga elementos repetidos. ¿Ustedes qué hacen? La convierten a set y si quieren volver a trabajarla como lista, pues la convierten a lista. ¿Sí? Que es una forma rápida de poder solucionar problemas muy triviales. ¿Sí? Pero pues digamos que ocasionalmente hay personas que cogen y se dicen, ay, no, voy a hacer un recorrido, voy a coger uno de los elementos de referencia y voy a mirar los demás. Entonces hace un algoritmo de búsqueda para poder eliminar elementos. Eso suena muy bonito, pero puede llegar a demorarte. Entonces es importante tener en cuenta qué estrategias te pueden servir para poder utilizar este tipo de conjuntos de datos, ¿cierto? Entonces recuerden, no repito objetos. ¿Ok? Tenemos este tipo de sets. Tenemos este, que si se dan cuenta ningún elemento se repite. En este se repite un elemento. ¿Qué va a pasar? Y en este vamos a escribir hola mundo, pero alternado, ¿sí? O sea, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula, ¿sí? Hola mundo, así todo alternado, todo loco. Vamos a imprimir con la forma en que les expliqué cómo imprimir con un print rápidamente, sin que uno se termine estresando. Y es esta forma. Entonces quiero que noten aquí que nada, le coloco un separador de tabulador para que me lo separe y lo pueda ver. Este es el set 1, el set 2 y el set 3. ¿Qué podemos notar? El set 1 no le pasa nada. ¿Por qué? Porque básicamente ya está organizado de alguna manera rara, ¿cierto? O sea, lo está organizando de acuerdo a código ASCII, podría decirse. Ese es como el hash característico de él, según entiendo. Tenemos también este que es el 131.3.4. Recuerden que el orden estaba así, ¿no? Él lo que hizo fue quitar uno de los elementos repetidos, en este caso que viene siendo el 3. Y para terminar esta parte, tenemos que el hola mundo viene, se le viene eliminando elementos. Quiero que noten que la O minúscula no es lo mismo que la O mayúscula. ¿Listo? Y es porque cada una de ellas tiene un hash diferente. Acá lo que estamos haciendo es la típica, pues coge y organiza, pero quiero que noten algo más curioso. Yo creo que ahí es cuando también se cae algo que yo estaba suponiendo y estaba errado. Él no siempre las organiza por esto, por ASCII. Si se dan cuenta, vea que entre la A y entre el M y el L está metido un A. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos acá. La H solamente está una vez, entonces listo, ahí está. La O está también una vez. No, mentiras, está. Sí, una vez en este caso. La L está una vez. La A está una vez. La U también. Bueno, no he dicho, me dio por escoger, no me había percatado. Un set que tiene elementos irrepetibles en este caso. Voy a colocar unas 3 O's acá solamente para mostrarles que él en efecto no me va a cambiar nada. ¿Sí se dan cuenta? Volví a cargar el set 3 y pasa eso. No sé por qué no me había percatado que el ejemplo estaba un poquito malo. Pero nada, perdónenme ese pequeño detalle. De acá entonces tenemos el set 4 que nuevamente vuelve a ser el famoso hola mundo. Pero acá yo hice algo que es una de las reglas que impide el llamado set. Y es que quiero que noten una cosa. Primero que todo, el set es un hashable, ¿sí? O sea, no se pueden utilizar elementos que no tienen hash para caracterizar, ¿sí? Cada una de las letras tiene un hash, que viene siendo como una especie de un código interno. Mientras que los sets no tienen hash, ¿listo? Entonces es un dato muy curioso. Pero quiero que noten algo. Las listas, ¿será que también? Las listas tampoco tienen hash. Básicamente, eso es algo que también las caracteriza. Entonces, acá me arroja excepción por esos dos casos. ¿Qué pasaría si ahora el elemento no es una lista, sino una tupla? Funcionó. ¿Por qué funciona? Porque hay unos parámetros que nuevamente no entro en conceptualizaciones un poco molestas. Las tuplas son un elemento que son hashables, en este caso, porque si no, me arrojaría esta excepción.
En este caso, ellas tienen una especie de hash interno que caracteriza a todos esos elementos. Pero no más, quiero también que miren una cosa muy curiosa. Independiente de eso, una forma de, por así decirlo, meter un elemento repetido, por así decirlo, en un set es de esta manera, tratando de colocar elementos hashables y separarlos de esta forma. Es una manera, pues, digamos que, nuevamente, digamos que en los problemas de la vida real esto normalmente a mí no me pasa, pero puede suceder, ¿no? Y bueno, hablemos de las conversiones a esto y yo creo que me temo que voy a tocar dejar acá y el spoiler se los quedo bebiendo para el próximo lunes. La ventaja es que la clase del próximo lunes estoy seguro que no se me va a ir la luz, estoy seguro que no me va a demorar porque ya entiendo cómo es esta dinámica acá del live. Me disculpan porque no había hecho eso. ¿Qué pasa si hay dos tuplas iguales en un set? Muy buena pregunta, hagámosla acá una vez. No pasa nada. En este caso, son repetidas. Entonces, ¿qué va a suceder? Nada, simplemente él va a eliminar una de ellas. ¿Por qué? Nuevamente lo que te estaba comentando. Él utiliza unos elementos internos conocidos como hash. Existe un hash interno para toda la tupla. ¿Vale? En ese caso, si tú colocas acá 1, 2 y acá colocas 1, 2, 3, él va a distinguir las diferencias. Si te das cuenta, mira acá. Porque esto tiene un hash diferente a este. ¿Ok? Muy buena tu pregunta. Gracias por hacerla, Usma. De acá entonces tenemos la parte de los strings. Pues la parte de los strings nuevamente vuelve a ser el chiste de utilizar la operación join. Si se dan cuenta, lo hizo, pero lo hizo de una manera muy divertida. Y es que recuerden que esto coge y lo desordena, ¿no? Después de que él coge y lo desordena, luego lo vuelve un maludno. Sí, que no entiendo qué demonios es, pero él lo escribe de esa manera. ¿Por qué? Básicamente por las conversiones de los sets. ¿Ok? Ay, bueno, yo quería hablarles de diccionarios y demás elementos, pero yo les propongo algo. Voy a ir en esta parte, voy a explicar así rápidamente esto la próxima vez y les voy a mostrar acá algunos elementos muy importantes sobre esto. Quiero que les quede una idea cuando exploren esta parte de los métodos. Vamos a encontrar un ejemplo y vamos a encontrar la solución de utilizar, bueno, el valor de utilizar lo que vienen siendo los métodos, ¿sí? En este caso el método zip. Entonces queremos ver cuál es el tipo, queremos ver cómo se convierte y demás. Ya después de que ustedes pasen por acá, van a encontrar el map, el filter y el reduce. Quiero decirles de que en un principio van a aparecer cómo se hace normalmente un ejercicio de esto con ciclos, que eso es iterar, ¿no? Y cómo se hace con el método map, que es menos líneas, menos estrés, ¿sí? Es más chévere, más flexible. Y acá seguimos teniendo esos casos. Les recomiendo que por favor revisen esto. Me disculpan, pues igual tampoco puedo abusar del tiempo, entonces no puedo continuar. De lo contrario, me encantaría continuar, pero bueno. Y nada, pues si tienen dudas, por favor, contáctenme. Recuerden que acá en la parte de arriba, muy arriba, van a encontrar mis datos de contacto. Pueden hablarme por esos lados. Si tienen alguna idea que de pronto quieran compartirme respecto al desarrollo en Python y demás, con el mayor de los gustos los voy a recibir y los voy a contestar. ¿Vale? Ya sin más, quiero agradecerles y mil disculpas por los inconvenientes. Normalmente uno no espera que este tipo de cosas sucedan. Feliz noche. O bueno, no sé si tengan alguna duda, perdón, me estoy despidiendo sin saber si de pronto tienen algún tipo de duda adicional. Estoy esperando a que pase el lag. Vale, les quiero agradecer enormemente. Es muy entretenido para mí participar en este tipo de espacios y como siempre,
digamos que me siento muy agradecido también por la misión TIC y también por la Universidad Tecnológica de Pereira, por este espacio tan ameno. Igual vamos a estar pendientes por los medios que les estoy compartiendo. No les digo que les comparto Facebook porque yo no tengo Facebook, acá estoy con Facebook ajeno revisando. En todo caso, nada, pues les estoy comentando si de pronto mejor este material también para que ustedes lo vayan explorando. Sin más, muchísimas gracias y que pasen una feliz noche.